Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente transmitiendo en vivo desde la página de Facebook del Centro Integral para Mayores de AMIA, el CIAM Hofesh. Bueno, luego de algunos días de descanso, Café Literario se tomó algunos miércoles de descanso, pero ya estamos aquí nuevamente, siendo las 15:30, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Un placer nuevamente estar conectados, conectadas. Y bien, tengo mucho material que, fui juntando de aquí y de allá. Seguimos trabajando con el eje de los libros. A propósito de esto, contarles también que la próxima semana, la semana que va del lunes 14 al viernes 18, en el CIAM, en actividades presenciales y algunos envíos, por supuesto, a través de nuestra lista de difusión, le vamos a dedicar varios de nuestros talleres, de nuestras propuestas, van a estar atravesadas por el eje del libro, ¿sí? Va a ser la llamamos la Semana del Libro, donde vamos a tener algunas sorpresas, algunas propuestas recreativas, algunas propuestas donde van a poder participar de diferentes formas y donde el libro va a ser el eje y el disparador para juntarnos y disfrutar el placer por la lectura, recomendar libros, etcétera, etcétera. No quiero spoilear mucho ahí, pero bueno, están invitadas, invitados todas las personas que concurren al CIAM a disfrutar de toda una semana donde vamos a estar rindiéndole homenaje a nuestros amigos los libros. Acá me dice Graciela, bienvenida Adriana, y Cora me dice, hola Adri, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias por estar ahí. Sé que mucha gente también después se comunica, a veces el vivo, como siempre decimos, ciertos horarios están haciendo otras cosas, pero está bueno, esto queda acá grabado en la página de inicio. Si nos seguís, vas a tener este taller grabado hoy y también después lo vas a tener en nuestro canal de YouTube, que si todavía no se suscribieron, tienen que hacerlo, es gratis y pueden recibir y estar al tanto y ver antes que nadie los talleres que generamos en el CIAM. Nuestro canal de YouTube es CIAM Hofesh, Personas Mayores AMIA. Hola, yo también, Marta, hacía mucho que no te veía, ni presencial, ni conectada por acá. Bueno, yo también estuve algunos días. El viernes pasado ya me reincorporé, así que tuvimos nuestro taller presencial. Y quería comentarles también que el viernes 18, ¿sí? Ya se los voy adelantando por acá para que tomen nota quienes están ahora conectadas. El viernes 18, que hacemos el cierre de la Semana del Libro, el taller, por supuesto, que anfitriona toda esta semana, va a estar en forma presencial, como todos los viernes, a las 10 de la mañana, y después a las 11 vamos a tener un pequeño cambio de espacio. Vamos a ir a un espacio en el primer subsuelo, en la sala Normaleo, donde vamos a compartir en un espacio más amplio para poder, ya finalizar después con el Kabbalat Shabbat, que también va a haber algo especial. Así que no quiero contar mucho porque si no estaría ahí spoileando la actividad, pero sí va a estar bueno, estoy muy entusiasmada. Estuve buscando ahí contenido también para mandarles grabado, así que va a haber cositas lindas y la invitación está hecha. Próximo miércoles, voy a aprovechar este ratito del comienzo, mientras se van sumando, para pasar estas fechas de agenda. Después igual, por supuesto, las van a recibir en la lista de difusión, pero para avisarles que el próximo miércoles 16 de agosto, que ya estaremos en la Semana del Libro, este vivo va a salir en un horario especial un poquito más tarde, porque justamente voy a estar participando de actividades presenciales en ese horario. Así que agéndense, próximo miércoles 16 de agosto vamos a estar transmitiendo 16:30 horas, ¿sí? Vamos a hacer ahí un café ristretto de 25-30 minutos, próximo miércoles 16 del 8.
¿sí? Bien, y después tengo algunas novedades más para las próximas semanas, pero no quiero marear con tanta fecha, ya iremos contando. Veníamos trabajando el eje del libro en este taller, en este espacio y en el de los viernes. Yo diría ya hace meses que venimos abordando la importancia de los libros, pero no solamente como algo para destacar desde la intelectualidad o desde la erudición, sino el vínculo que también tenemos con los libros, con otras personas a través de los libros, la actividad de la lectura, ¿sí? Cómo nos identifica, cómo muchas veces nos lleva a los años de la infancia, ¿sí? Los primeros libros que llegaron a nuestras manos, cómo también tal vez los primeros libros llegaron en forma sonora, ¿sí? Los libros llegaron a través de la voz de alguien que nos leía a viva voz, ¿sí? Una madre, un padre, una tía, ¿sí? Una maestra, un maestro. ¿Qué tal, Marta? Marta Victoria, buenas tardes. Bueno, me encanta que saluden ahí en el chat, ¿sí? Esto es un vivo y está bueno saber que del otro lado están para no estar hablándole solamente a una pantalla de un celular. Así que bueno, fuimos abordando desde distintas miradas cómo atraviesa nuestra historia biográfica, nuestra historia, la literatura, los libros en particular, y aquellas personas que están en ese universo de los libros. Veníamos también comentando hace unos miércoles atrás y unos viernes atrás que hubo, a partir del análisis, no sé si recuerdan que estuvimos analizando El infinito en un junco, ¿sí? Este ensayo acerca de la evolución y de la historia del libro, y aparece allí un capítulo dedicado a mujeres bibliotecarias a caballo, ¿sí? Y a partir de ahí eso nos fue llevando a otros análisis, a otras referencias, que es lo que nos gusta hacer en este espacio un poco, ¿no? Hola Gloria, hola también Ruli, muy buenas tardes. Después de varios miércoles sin vivos, acá estamos. Sin vivos, digo sin streaming, ¿no? Vivos hay siempre. Me salió un chiste así sin querer. Entonces veníamos un poco viendo esto, ¿no? Como a veces es difícil separar nuestra propia historia de los libros que hemos leído. Y a partir de la mención de estas mujeres bibliotecarias a caballo, que fue una acción gubernamental en su momento, en la década del 30, precisamente en Estados Unidos, en Kentucky más precisamente. A partir de esta lectura que nos trae la autora, empecé a buscar otro material en relación a esto, a ver si podíamos ampliar un poco en términos históricos y contextualizar un poco quiénes fueron estas mujeres, más allá que fueron anónimas, o bueno, estarán en algunos registros, quizás algún nombre o apellido, pero lo que no tuvieron una notoriedad, ¿sí? Con el tiempo se hicieron muy significativas para la historia de Estados Unidos en relación a una década muy particular, a una década muy crítica, y donde estas mujeres en condiciones absolutamente desfavorables llevaron la lectura, ¿no? Bueno, venimos trabajando bastante, acá dice, hola Ruth, también te saludo, dice Cora, me encanta esa historia, la paso a mis amigas y opinan lo mismo. Bien. Entonces quería hoy avanzar un poquito más en lo que ya veníamos hablando con algunas precisiones que me llegan de la mano de un texto cuya autora es Concepción Martínez Pasamar para la Universidad de Navarra,
Y el trabajo de Concepción Martínez Passamar se titula Revivir la tradición, un proyecto en torno a las bibliotecarias a caballo de Kentucky, ¿sí? Y Concepción Martínez Passamar va a investigar sobre estas mujeres. Vamos a tomar algunos puntos, no voy a leer todo el trabajo, obviamente, pero bueno, algo que nos ponga un poquito y nos amplíe un poco más sobre el marco histórico y social de esto que fue un plan social. Estas mujeres bibliotecarias a caballo eran, en definitiva, las que llevaban, ¿sí? y materializaban un programa social. Entonces, para entender un poquito mejor las circunstancias en las que surge ese proyecto de las bibliotecarias montadas, es necesario remontarse al primer tercio del siglo XX, ¿sí? El crack del 29, ¿sí? La crisis económica desencadenada por el crack del 29 y que no solamente afectó a los Estados Unidos, sino que afectó a todo el mundo. En efecto, después de años de prosperidad, en una semana se produce la fractura de toda la economía estadounidense al caer los valores de la bolsa de Nueva York. Muchas personas de toda condición habían invertido, habían solicitado préstamos en unos años que habían sido de una euforia económica. Al colapsar bruscamente el precio de aquellas acciones, la voluntad de vender chocó con la ausencia de compradores, bueno, devaluación, pérdidas inevitables. Bien, una historia lamentablemente harto conocida y que no fue la única vez que sucedió en el desastre y el crack, ¿no?, de la bolsa de Nueva York, sino que, bueno, lamentablemente conocemos bastante del tema. Aquel octubre negro quebraron empresas, bancos, se perdieron ahorros de toda una vida, puestos de trabajo. Millones de personas adquirieron la condición, digamos repentinamente, la condición de pobreza y debieron afrontar casi una década de recesión económica. Los años 30 resultaron especialmente duros en Estados Unidos y más aún, y acá viene el punto que más nos interesa tal vez, el punto de las regiones rurales, que era donde mucho más difícil era que llegara la lectura, ¿no?, que llegara la posibilidad de acceder a un libro y que estuviera el interés también, por otro lado, ¿no? Como que había una doble imposibilidad, no solamente la imposibilidad geográfica, sino también la falta de interés tal vez, y que había que generar ese interés, esa necesidad, que no siempre estaba en las personas que allí habitaban. Entonces, las regiones rurales, las condiciones de vida nunca llegaron a parecerse ni remotamente a la de las grandes ciudades de los rascacielos, de Nueva York, Chicago, París, bueno, ciudades europeas. La Gran Depresión se va a extender durante largos años y va a nutrir de terribles imágenes que han pasado a formar parte de el imaginario occidental, ¿sí? Y tenemos ejemplos que si después quien tenga ganas, alguna vez hicimos un análisis sobre fotógrafas y fotógrafos que retrataron distintas épocas, y Dorothea Lange está muy ligada a estas políticas sociales, a estos planes sociales que se llevaron a cabo durante la Gran Depresión, y ella se dedicó a fotografiar especialmente el sur de California, a aquellas familias rurales que estaban en condiciones terribles. Y bueno, si buscan Dorothea Lange, van a encontrar material sobre ella. Hace muchos años hicimos un taller sobre ella acá en el centro. Cuando hablamos de que había una política social y había planes sociales en ese momento, quien estaba a la cabeza de ese momento, de ese gobierno, era Roosevelt, ¿sí? El presidente era Roosevelt. Y
empieza a haber una especial preocupación, sobre todo por las zonas rurales, y una necesidad de alentar a que las grandes ciudades estadounidenses contribuyeran a levantar la gran depresión realmente que existía en el resto de Estados Unidos. Muchos suicidios, sin duda, fue realmente una etapa muy oscura, donde también podemos encontrar puntos luminosos en relación a bueno, ¿no? Decisiones que hicieron que justamente, ¿no? Un libro, la posibilidad de vivir otras historias cuando la realidad circundante es tan difícil, ¿no? de sobrellevar, de atravesar. Dorothea Lange, fotógrafa, y una periodista, Lorena Hitchcock, íntima de Eleanor Roosevelt, fue la encargada de informar de primera mano a las instituciones sobre la verdadera situación del país, ¿sí? O sea, hizo un informe social, ¿sí? Social, periodístico, con su equipo de reportera gráfica que también retrataba a estas familias. Y hay una foto muy famosa que ha ganado premios y que si buscan a Dorothea Lange, enseguida las va a remitir a esa foto que muestra a una mujer con sus hijos y es realmente impactante. En el verano de 1933, esta mujer va a realizar un viaje en automóvil a través de diversos estados y donde va a ser testigo de numerosos casos de extrema miseria. En las comarcas rurales de los Apalaches, ella ve la miseria y el hambre y carencia de lo más esencial: calzado, ropa, precariedad en las viviendas. Al este de Kentucky, en la región montañosa, la desocupación alcanzaba casi a la mitad de la población, que en su mayor parte se dedicaba antes a la minería del carbón. Los cierres en la industria habían reducido también la actividad minera, obviamente. Por eso, en una región donde el relieve y el terreno agreste, imposibilitaban la agricultura, salvo en el fondo de algunos valles, la mera supervivencia se había convertido en el principal afán. Para quien recién se suma y no escuchó la primera parte, estamos leyendo, estoy compartiendo con ustedes, estoy leyendo en algunos casos textual, con algunos comentarios que a mí me gusta siempre intercalar, de un trabajo cuya autora es Martínez Pachamar, ¿sí? Sobre las bibliotecarias a caballo, ¿sí? Para la Universidad de Navarra, ¿sí? Esto estamos compartiendo hoy. Sí, acá nos comenta Cora al propósito de lo que estamos hablando y dice, y de a poco lo fueron logrando. Varias familias no querían mudarse porque no había este sistema de recibir los libros. Sí, además, trasladarse implicaba mayor incertidumbre aún de la que ya tenían en ese momento, ¿no? Entonces, a veces cuesta entender, ¿no?, que personas que están en situaciones muy complejas, aún así quieran permanecer, porque es lo que tienen, por más que no sea un lugar seguro, por más que no sea un lugar que a veces es muy difícil dejar lo único que se tiene. Es muy complejo, ¿no? Muy complejo ponerse, muy difícil también a veces llegar a comprender el porqué, ¿no?, de ciertas entre comillas, decisiones o preferencias o elecciones que tienen las personas en determinadas situaciones. Podemos tratar de acercarnos lo más que podemos a través del conocimiento, pero a veces quedamos desfasados un poco. Acá Marta, hermosa la referencia, voy a buscarlo, no lo leí, así que gracias por el dato, ya mismo lo voy a anotar, aunque quede grabado, porque si no después me cuesta más. John Steinbeck, dice Marta, lo describe en Viñas de Ira. Para quien tenga ganas de ir
nutriendo su lista de recomendaciones. Tal vez hoy no vayas a comprar el libro, tal vez hoy no vayas a una biblioteca a ver si está, pero está bueno tener una lista de recomendaciones, porque no tiene por qué ser hoy ni mañana. En algún momento recurrís a esa lista. Está buenísimo. Acá dice Ruth Footman, me encanta. Ruth Footman, casi simultáneamente a lo que escribió Marta, señala lo mismo. Gracias, chicas. Un lujazo tenerlas ahí. Me hace acordar a las viñas de la ira. Bueno, ahí tienen Marta y Ruth para seguir charlando y tal vez tomarse un café y charlar de este libro que ambas leyeron y quien les habla no. Así que tengo tarea, otro librito en mi lista de recomendaciones. Me encanta esto de ir, esto que hablábamos recién, ¿no? Nos vinculamos a través de las recomendaciones, asociamos ideas con otras, está bárbaro. Tiene que ver con eso, me parece, ¿no? Que ahí está lo rico del tema. Bien, entonces, situación muy complicada, mucha desocupación, un lugar que no era propicio para la agricultura, con lucha contra la tuberculosis, la disentería, la escasez de alimentos. A menudo había una gran mortalidad, especialmente en la infancia, con las infancias, ¿sí? Había que actuar en forma inmediata. El gobierno de Roosevelt lo hizo a través de una serie de medidas económicas que van a recibir el nombre de New Deal. New Deal, que quiere decir nuevo acuerdo. Y entre esas medidas, una de ellas fue crear en el año 1935 la WPA, World Progress Administration, Administración del Trabajo, ¿sí? Algo así, una agencia que debía proporcionar un salario a muchas de las personas desempleadas que la crisis había generado y que en los años más oscuros de la Gran Depresión no encontraban medios para alimentar a sus familias, ¿sí? O sea, fue un plan de subsidios, ¿sí? Que lo llevó adelante Roosevelt. Bien, la agencia puso en marcha numerosos programas, ¿sí? Porque ese era como el programa, digamos, que englobaba a otros programas subsidiarios de ese programa nacional. En gran parte, los puestos que se creaban se ofrecían a los varones, ¿sí? Sobre todo a los de las áreas menos industrializadas, para construir obra pública, un trabajo que requería de mucha fuerza física y además suponía el desplazamiento de los empleados. Entonces, esta ausencia forzosa se sumaba a los numerosos casos en los que la desesperación también causaba la marcha del cabeza de familia y en muchas ocasiones sin retorno, ¿sí? Había mucho abandono de lo que se llamaba entonces cabeza de familia o jefe de familia y no volvían. Por más causas u otras, muchas unidades familiares quedaron así mermadas, especialmente en las áreas rurales, donde las contrataciones escaseaban aún más. Allí pues tampoco había medios y las mujeres apenas podían mantener a sus hijos y a sus padres, ¿no? A personas mayores que quedaban a su cargo. Por ese motivo, la WPA, World Progress Administration, ideó otro plan con trabajos que les permitieran obtener alguna remuneración, baja por cierto, pero alguna remuneración al fin, en ocupaciones consideradas en aquella época apropiadas para ellas, para las mujeres. Algunas veces los empleos se basaban en tareas tradicionalmente asignadas a su género, como la costura o la preparación de alimentos, y en otras ocasiones eran trabajos asistenciales, cuidado, enseñanza, en hospitales, en escuelas, en bibliotecas, donde ya la presencia femenina tenía una mayor representatividad en relación a los hombres. Ahora bien, en muchas zonas, también en la región del este de Kentucky, no abundaban precisamente los hospitales o las escuelas, menos aún
las bibliotecas, ¿sí? De estas, además, gran parte eran ambulantes, ¿sí? Para zonas en las que la población se encontraba muy dispersa y aislada. Así que una persona debía encargarse de transportar las lecturas y recoger las peticiones, ¿sí? Los pedidos en un área en que no solo escaseaban las carreteras, sino incluso los caminos, ¿eh? En algunos casos había senderos, ni siquiera había caminos, ¿sí? Nos queda pensar, buscar, quien tenga ganas, tiempo, interés, qué experiencias de bibliotecas ambulantes hubo en la Argentina y hay en la Argentina, porque las hubo y las hay con distintos resultados, en distintos momentos históricos, pero bueno, estaría bueno, ¿no? Poder localizar, ubicar algún ejemplo local, regional, pero bueno, acá esto nos fue trayendo. La literatura nos ha llevado a esto que es real, ¿no? Y que tiene que ver con un contexto social, con un contexto económico, y lo que muchas veces hablamos y decimos que la literatura, aunque hable de lo que hable, no necesariamente tiene que ser un género ligado a lo social, nos cuenta mucho de una época, aunque el autor o la autora no se lo proponga en forma explícita, ¿sí? Y bueno, en este caso, ¿no? Cómo nos ha ido llevando la ficción, ¿sí? Porque partimos en algunos casos de la ficción para ir a encontrarnos con referencias que hacen, ¿no? Justamente mencionan casos verídicos, ¿sí? Y tenemos el ejemplo que hemos hablado ya del libro La biblioteca ambulante, que también transcurre en Estados Unidos, pero que a diferencia de la mujer de los libros, de la señora de los libros, es un caso, digamos, individual, no responde a una política pública como las bibliotecarias a caballo, ¿sí? Para quienes a lo mejor estuvieron de vacaciones o no tienen muy claro de qué venimos charlando, La señora de los libros es un libro, valga la redundancia, que, digamos, inspirado en estas mujeres que realmente existieron, recrea esta historia en forma de homenaje a estas mujeres que bueno, que de alguna manera eran anónimas. Bien. Entonces, muchas veces decíamos, ni siquiera había caminos, eran senderos. Por aquel entonces, en aquel rincón del país, como muchos otros lugares, la vida era muy similar a la de siglos anteriores, ¿sí? Había un gran desfasaje y yo no sé si lo colocaría estrictamente en el pasado, por supuesto esto ha cambiado y mucho, pero aún sigue habiendo una gran desigualdad en relación a tecnología, a adelantos, en relación a las grandes ciudades y a las poblaciones rurales, ¿sí? En el este de Kentucky las casas se desperdigaban en pequeños valles, ¿sí? Hola María Laura, bueno, una alegría que estés ahí, hoy nos vimos acá presencial y ahora ahí me encanta, bueno, gracias por tu generosidad. Con muchas de ustedes ya esto es un repaso, pero estamos haciendo como un pasito más y vamos ya aportando datos, nos fuimos metiendo un poquito más en la cuestión. Entonces, las pequeñas casas, decíamos, en el este de Kentucky se desperdigaban en pequeños valles accesibles por senderos de tierra que con frecuencia iban por en el mismo lecho de los arroyos. O sea que las construcciones eran sencillas, eran cabañas de troncos, de una sola pieza, ¿sí? Había un porche, ¿sí? Como lo hemos visto muchas veces, y esto da cuenta de la tradición popular estadounidense, la típica cabañita
de una habitación con un porche, que la hemos leído tantas veces, la hemos leído descrita tantas veces y la hemos visto, ¿sí?, a través de películas, series, etc. El calor o el frío se colaba entre las rendijas de los tablones, eran construcciones bastante precarias, haciendo de lo que debía ser una casa un tosco refugio, ¿sí? Bien, acá hay una descripción muy exhaustiva que no voy a entrar en ella, hay una descripción sobre cómo se vivía, ¿no? Bueno, carecían de cuarto de baño, ¿no? Sin electricidad, sin agua corriente, como para entender a dónde llegaban estas mujeres y cuáles eran los lugares donde podían llegar a hospedarse si fuera necesario, hacer un alto y refugiarse allí. En medio de aquella vida siempre había algún espacio para el sentimiento y la belleza. Las pocas posesiones que conectaban distintas generaciones de una familia se valoraban como un tesoro. Una alfombra anudada a mano, un viejo instrumento, una fotografía, un cuchillo heredado, tal vez un libro, pudiera pasar a formar parte también de aquellos medios capaces de transportar el alma más allá de lo inmediato. Era pues el momento de hacerlo llegar hasta aquellos lugares, hasta aquellas personas, ¿no? Y así se pensó ese proyecto de bibliotecas móviles que iba a tener una doble vertiente positiva. Podía paliar el aislamiento, podía de alguna manera luchar contra las altas tasas de analfabetismo que había por entonces, y también podría sustentar a las familias de quienes se ocuparan de distribuir los libros, ¿sí? Las mujeres podrían desempeñar esta tarea, en la que fueron mayoría, sin que faltaran algunos varones de cargar sus monturas de libros y llegar con ellos a las cabañas y a las pequeñas escuelas rurales de los Apalaches. Se convertirían en bibliotecarias montadas, tendrían un trabajo con el que sustentar a sus familias y a la vez realizarían un aporte a la comunidad. Ya había existido anteriormente, 20 y pico de años antes, un intento entre 1913 y 1914. El proyecto había estado a cargo de una mujer, May F. Stafford, que lamentablemente el proyecto se extinguió, como suele suceder muchas veces, por falta de fondos, pero que más tarde iba a inspirar el plan de las Pack Horse Librarians. Las Pack Horse Librarians, las bibliotecarias que llevaban la bolsita a caballo. En la región del este de Kentucky fue pionera en poner en marcha el proyecto 2 décadas más tarde, como bien les decía, precisamente por ser una de las regiones más necesitadas. Más del 60% de la población residía aislada y mal comunicada, carecía de acceso a las bibliotecas públicas, además de todo lo que dijimos antes, ¿no? Luz, gas, etcétera, etcétera, y un porcentaje muy alto seguía sin alfabetizarse. El condado de Leslie fue el primero en organizar este servicio en 1934, ¿sí? La WPA lo va a tomar a su cargo enseguida y en los 2 años siguientes el proyecto se había ya extendido a varios condados vecinos: Harlan, Clay, Whitley, Jackson, Owsley, Lee, a veces sencillamente por un deseo de emulación. Al correr las noticias nadie quería ser menos, todos querían tener su biblioteca, por limitada que fuese. De este modo, en poco tiempo, los habitantes de estas regiones se acostumbraron a distinguir, allá donde las sendas se desdibujaban, el perfil de estas nuevas amazonas. Pero antes de llegar a ello, harían falta, en primer lugar, bueno, ¿qué llevar? Todo muy lindo, bárbara la idea, pero ¿qué llevamos?
Había que llevar libros, había que conseguir la materia prima y también algunos lugares para acogerlos, a modo de generar una biblioteca central, ¿sí? Entonces, en la población más importante de cada condado se establecía lo que sería la sede central. Ahora bien, en realidad esa sede podía ser ya sea la oficina de correos, el centro cívico si lo hubiera, una escuela, un almacén o incluso, y escuchen bien esto que es enternecedor, un pequeño espacio en alguna casa particular. Y ya describimos lo que eran las casas de los habitantes de allí, ¿no? Hermosa historia, dice Marta Victoria, porque es real, sin duda, ¿no? Y muy inspiradora, ¿no? Cómo encontramos siempre algo que nos lleve más allá de la contingencia, ¿no? Que puede ser muy dura, muy empobrecida en todo sentido, ¿no? Y el afán de poder transformar y transformarse es maravilloso y fue un éxito, fue un éxito. Pero esto de que estuviera comprometida, ¿no? Las personas que allí vivían y que ofrecían a lo mejor 2x2, incluso me lo imagino, más que imaginármelo, he leído en algunos otros lugares, me imagino la escena, ¿no? Pero en base a algunos datos que al principio no eran tan bien recibidas, pero que luego, ¿no? En esto de que se empezó a correr la voz, terminó siendo un orgullo poder formar parte de ese proyecto y de poder sumarse con lo que cada uno tuviera para colaborar. A ver, nosotros ya hoy tenemos una idea de la biblioteca propiamente dicha que en ese momento no funcionaba como tal, pues había escasez de publicaciones y materiales, ¿no? Nos acordemos que depresión, gran depresión. Los ficheros que después se conocieron en las bibliotecas, que bueno, hoy obviamente la gran mayoría, por no decir casi todas, ya están digitalizadas hoy, pero si vamos a la antecesora, son los ficheros. Bueno, ahí saben lo que usaban de ficheros, las cajas de queso. También había falta de accesibilidad de los usuarios, ¿sí? Entonces tampoco se podía mantener una sede fija en un solo lugar, había que moverse. Para seguir nutriendo de novedades a las diferentes zonas, las publicaciones deberían intercambiarse, rotando siempre entre las sedes centrales y vecinas, lo que generó un tráfico de libros, ¿sí? Un tráfico de libros. Pero los fondos gubernamentales alcanzaban únicamente para el salario de la supervisora y las book women, las mujeres libro, como eran conocidas popularmente. Por eso, conseguir libros fue también una tarea a menudo difícil. Al inicio se recibían revistas y libros usadas a través de otra institución, las asociaciones de padres de Kentucky, que también se organizaron colectas para su compra, mientras seguían llegando donaciones de otros lugares del país con las que sustentar el camino de los libros hasta aquellos lugares remotos. La fama del proyecto continuaría atrayendo nuevos fondos. Para formar parte de esta red de bibliotecarias, el requisito esencial era saber leer y escribir. Además, para trasladar los materiales a través de un territorio donde las sendas discurrían en los lechos de los arroyos o sobre los caminos previamente trazados por los animales, se hacía necesario contar con un caballo o una mula que pudiera recorrer con su carga de papel la distancia que debían cubrir diariamente cuando salían. Unas 18 o 20 millas diarias, que estaría bueno saber con exactitud cuánto es en kilómetros, unas 18 o 20 millas. No tuve tiempo para hacer la traducción. Estaría bueno si alguien me ayuda ahí, yo la voy a buscar. 18 millas, ¿cuántos kilómetros son?
¿Cuántos son? ¿Cuántos kilómetros son? A ver. Son 27 kilómetros y 35 y monedas. 28 kilómetros son 17 millas, ¿sí? Se hacían entre 18 y 20 millas. No sé por qué hice el cálculo sobre 17, pero bueno, ahí más o menos pueden calcular, ¿sí? Con su salario semanal de $28. 28 dólares. Bueno, también hay que pensarlo, era poco, pero también pensémoslo en los años 30, ¿no? Si bien la inflación de Estados Unidos es muy distinta a la nuestra, hubo inflación desde entonces. Para no pensarlo en términos, ubicarlo en el tiempo, ¿no? De todas maneras, sin duda era un salario exiguo. Las bibliotecarias debían hacerse cargo de todo lo demás. Mantener el animal, el caballo o la mula, los enseres del equipo. También necesitaba ropa y calzado adecuados, bien abrigados en invierno. Era preciso también contar con una cartera, una alforja o una bolsa donde transportar los libros. A menudo debían coserla ellas mismas de una vieja funda de almohada. En no pocas ocasiones invirtieron también parte de su propio salario en estas adquisiciones. Varias veces por semana, la bibliotecaria comenzaba su recorrido al despuntar el alba y no regresaba hasta haber completado su ruta. Tras haber asegurado el cuidado de los niños o los ancianos a los que mantenían, emprendía el trayecto a lomos de su montura con las alforjas repletas de libros. Recorría la región a lo largo de todo el año, en condiciones a veces realmente adversas. Torrentes crecidos en primavera, nieve, lluvia, bueno, animales tales como coyotes, osos, pumas, Estamos hablando, como bien dice Marta Victoria, real, ¿sí? Exactamente así, en esas condiciones, ¿sí? Llegar a los usuarios, a las casas, a las escuelas, suponía para estas mujeres largas horas cabalgando en soledad, desmontando cuando la ruta se complicaba, que eso sucedía con bastante frecuencia. Acá también hay una descripción de distintas localidades, que tampoco las quiero aburrir con esto. También, más allá de los obstáculos tangibles, ¿no? Como los coyotes y los osos y el frío, también había otros, ¿no? Quizás menos visibles, pero no menos impactantes en la vida de las personas, que es el analfabetismo, la superstición, un tradicionalismo ligado al pensamiento mágico, que causaban a menudo esto que yo les decía antes, ¿no? Recelo, desconfianza frente a las novedades que podían aportar los libros o las revistas. No todos eran muy amigables en relación a esto. Por eso resultaba también importante que las bibliotecarias formaran parte de la comunidad de los destinatarios, de los receptores, y supieran romper los temores, a veces proporcionando lecturas religiosas para tranquilizar a las conciencias y abrieran el camino a la ciencia o a la literatura. Pero la dureza del trabajo imprimía aún más valor y responsabilidad a su tarea, la cual las hacía sentir orgullosas y que dieron a conocer en diferentes encuentros nacionales. Y acá tiene un papel protagónico el interés personal de Eleanor Roosevelt por esta empresa esencialmente abordada por mujeres. Bien, creo que vamos a ir redondeando acá nuestro cafecito de hoy, después de tantos miércoles sin cafecito. Sí, Cora, realmente es maravilloso y arriesgado, ¿no? Como ciertos proyectos no solamente tiene que ver con el sacrificio, con poner el cuerpo, ¿no? Sino también es creerlo realmente. O sea, alguien que realmente creía en lo que hacía podía afrontar estos desafíos, esos obstáculos. Si no crees realmente que estás haciendo algo
que es necesario para el otro, si no estás convencida que la lectura es positivo por donde lo mires para otro ser humano, no podés soportar todos estos obstáculos, ¿no? Y todos estos peligros, podemos hablar de peligros. Bien, el viernes en el taller presencial, que las y los invito como siempre a que se sumen a las 10 de la mañana en nuestra sede, vamos a darle ya un redondeo a este tema. Tengo algunos materiales que bueno, por una cuestión de extensión hoy no trabajamos, pero vamos a continuar analizando algo de este trabajo, cuya autora es Martínez Pasamar. Está en PDF, son unas 9 páginas para quien quiera buscarlo, si no yo de todas formas el viernes se pueden acercar, me lo pueden pedir y también se los puedo mandar por mail, que a veces es más fácil. Vamos a redondear con esta temática y ya nos vamos a introducir en lo que viene. Así que bueno, solo me resta despedirme por hoy, agradecerles ahí al chat, sí, por supuesto, a quienes después se suman también, pero primero merecen mi agradecimiento las personas que en este momento están en este vivo y me acompañan y nos acompañamos mutuamente. Así que, bueno, un enorme placer, como siempre. Así que, por supuesto, María Laura, te mando por mail ya mismo. Ahora ni bien termino, así no me olvido. Te mando y quien se quiera sumar me lo pide y con mucho placer compartir algo que para mí es valioso y me parece que para ustedes también. Así que no solo no me molesta, sino que me encanta que me lo pidan. Así que mil gracias a ustedes, será hasta la próxima y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Hasta pronto. Gracias, gente, gracias, muchas gracias por estar. Chao, chao.